Felicitamos a nuestra hermana pastora Katy. Amén. A su amado esposo, hermano ministro de Dios Josué. Belbel, gloria al Señor. Hermanos que estimamos mucho y amamos mucho de manera especial y respetamos de manera especial. Saludamos a todos los pastores, ministros que están en medio nuestro, que se han unido en este culto sacrosanto para el Señor. Quiero traer lo que Dios pues me ministró en mi corazón, gloria al Señor, ya que estamos en los tiempos finales y a la iglesia hay que decirle la verdad tal y como está escrita, porque estamos en tiempo, hermano, donde pues se están acomodando maestros conforme a las concupiscencias de la gente, conforme a los deseos que la gente tiene, lo que ellos desean escuchar, y eso es lamentable. No estamos para acomodarnos a los hombres, estamos para que los hombres y las mujeres se acomoden al evangelio, a la sana doctrina. Yo quiero que usted abra su Biblia y vayamos a San Lucas capítulo 16 y vamos a leer unos cuantos versículos. Le pido que tenga paciencia. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 16. Vamos a leer unos cuantos versículos del 19 al 31. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tengan, usted dígame un amén para entonces leerlo. Gloria al Señor para él en lo que Dios me ministró para ustedes. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Qué bueno que tengo entendido que hay ministros, hermanos que están en la República Dominicana. Gloria, otros están en Italia. Creo que estén en Bolivia también. Gloria al Señor. Y eso es una grande bendición. Aleluya. Bueno, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre de tres que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Un solo Dios. No tres dioses, un solo Dios al cual le servimos. Amén. Dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico al padre Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra que se ha leído en esta hora. Te pido, Padre amado, que las palabras que tú pongas en mis labios sean de mucha bendición para este pueblo, Señor, para este pueblo oyente, Padre amado, que está aquí delante de tu presencia. Recibe la gloria y la honra, porque solamente a ti te pertenece. Amén y amén. Vamos a hablar un poquito bajo el tema: el infierno es real. Escúcheme bien, el infierno es real.
¿Por qué es que yo me atrevo a decir con autoridad que el infierno es real? Bueno, sencillamente porque el Señor Jesucristo lo dijo y punto. Por encima de lo que el Señor Jesucristo ha hablado, nadie puede ir en contra de eso. Se podrán levantar en contra, pero todo el que se levante en contra de lo que Jesús habló, que nos ha dejado en la Escritura, todo el que se levante en contra es un mentiroso. Pero Jesucristo, todo lo que escribió y todo lo que dice en las Sagradas Escrituras es verdad. Amén. Si nosotros nos vamos a buscar de todo lo que Jesús habló en las Sagradas Escrituras, uno de los puntos y de las tesis más importantes que el Señor habló es sobre el infierno. El infierno es un lugar que se le llama lugar de tormento. Es un lugar, óigame bien, que el diablo no creó. Lo creó Dios para Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos. Pero también el Señor creó el infierno. Muchos dicen que no, escúchenme bien. Pero también lo creó, ¿sabe para quién? Para los desobedientes. Pero el Dios no quiere que nadie se pierda. Esa es la buena noticia que tenemos en esta hora. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre, usted y yo sabemos que desde el día que comió del fruto prohibido allá en el huerto del Edén, lo que ha acarreado en el hombre ha sido el pecado. De tal manera, hermano, que el pecado es lo que ha llevado y conducido a las personas al infierno, pero a todo aquel que no quiere escuchar ni obedecer a Dios. Porque una cosa es escuchar, pero otra cosa es obedecer a Dios. Hay muchas personas que son oidores de la palabra, pero el problema de esto es, amén, que es que Dios no quiere que nosotros simplemente seamos oidores, sino que seamos hacedores de esta palabra gloriosa. Pero para eso dice la Biblia que apareció y envió Dios a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que se arrepiente y reconozca sus pecados delante de su presencia no se pierda. Hermano, la Biblia dice con claridad, por cuanto todos pecamos, o sea, cuando pecó Adán y Eva en el huerto de Edén, desde ahí en adelante, hermano, todos los nacientes en esta tierra, todos los mortales acarrean juicio de condenación. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay buenas noticias, que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, que tenemos a Jesucristo nuestro Redentor. Jesucristo Dios lo envió, ¿sabe para qué? Para abrirnos el camino y llevarnos al Padre. Pero Dios dice que Él nos llevará al Padre si hay obediencia en nuestra vida. Y eso es lo que está faltando hoy en día en muchos pueblos, hermano. Obediencia a Dios. El pueblo, muchos pueblos no quiere humillarse a Dios. Mucho pueblo no quiere obedecer a Dios. Mira, hermano, tenemos que entender que la única manera para que el ser humano sea salvo es a través de Cristo. Amén. Y viviendo una vida de obediencia y una vida de pureza delante de Dios. Nosotros ya, hermano, no podemos vivir como nosotros queramos. Nosotros ya no podemos vivir como nosotros pensemos. No, eso quedó atrás cuando vivíamos en el mundo. Ahora somos de Cristo. Ahora todo aquel que está en Cristo dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todo aquel que viene a Cristo como nosotros, que estamos conectados aquí, tenemos que entender que ya, hermano, todo ha sido nuevo porque Amén. Él nos ha comprado a precio de sangre. Amén. Todo aquel que viene a Cristo y lo acepta como único exclusivo Salvador, Cristo lo recibe. Y es como una compra que Él hace. Y sabe qué maravilloso que hace Dios, que también lo sella con Amén. El Espíritu Santo. Pero la única manera para que el hombre sea salvo es a través de Cristo y viviendo una vida de obediencia,
delante de su presencia. Pero lamentablemente, hermanos, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos, hermanos, donde la gente se está olvidando de Dios, se está olvidando de la obediencia a Dios. Aleluya. Y se está embriagando, hermano, con el vino de este mundo. Con el vino, hermano, de este mundo está embriagando a muchos. Está dañando a muchos. La Biblia habla en San Lucas capítulo 16, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y hacía grandes banquetes con esplendidez. Pero dice también que había un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, que se la pasaba en la puerta de aquel rico. Siento presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando la puerta se abría, que entraban los invitados, cuando comenzaban a comer, el rico miraba y veía cómo ellos se alimentaban, y veía también que caía comida de la mesa. Y dice la Biblia que él deseaba comer aún de las migajas que caían de allá de aquella mesa. Pero aquel rico era tan malo, hermano, que no se acordaban del pobre. Por eso nosotros tenemos que acordarnos del pobre, hermano. La Biblia habla que nos acordemos del pobre. Gloria al Señor. Y ese hombre era un hombre malo, era un hombre perverso, era un hombre que su corazón estaba puesto en la riqueza, era un hombre que su corazón estaba puesto, hermano, en las cosas materiales. Y así hay muchos, hermanos, que dicen servir a Dios, pero, hermano, ellos saben que se están engañando ellos mismos. Viven una vida de apariencia delante de los hombres, pero a Dios nadie lo engaña. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aquel hombre quería alimentarse aún de las migajas que caían de la mesa del rico, pero el rico no lo ayudaba. El rico, hermano, no lo amparaba. Y eso es un peligro. Cuando usted y yo veamos la necesidad, usted y yo tenemos que buscar la manera de cubrirla de alguna manera. Posiblemente usted no la puede cubrir completa, pero usted algo puede hacer. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero aquel hombre rico se creía que el dinero, la vanagloria, todo le iba a durar para siempre. Y aquí en la vida usted y yo sabemos que no todo dura para siempre. Amén, gloria a Dios. Usted y yo podemos tener dinero hoy, pero usted y yo podemos tener muchas cosas materiales hoy, pero tarde o temprano todo eso se va. Porque el mundo vinimos desnudos y así mismo nos vamos. Nosotros nada nos vamos a llevar de aquí. Lo único que nos vamos a llevar de aquí es la salvación si nos salvamos, o la perdición si nos perdemos. Y ese hombre se creía, hermano, que nunca iba a morir, pero le llegó el momento de la muerte. Y dice la Biblia que cuando ese hombre cerró los ojos, que murió y los abrió, dice la Biblia que el hombre cuando abrió los ojos se encontró en un lugar de tormentos. Escúchame bien, tormentos, en plural, tormentos. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar, en el infierno, está el fuego y está el gusano que no muere. Y también mucha gente que han salido de allá, que Dios le ha dado experiencia, también dice que ven demonios torturando a la gente. Por eso es que dicen tormentos. Y cuando abrió los ojos estaba en tormentos, estaba en aquella gran llama, estaba quemándose. Pero ¿qué pasó? Que no solamente murió él, sino que también murió Lázaro. Y cuando Lázaro murió, dice que Lázaro fue sepultado, pero dice la Biblia que fue llevado por los ángeles de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si Lázaro fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham, entonces otra cosa llevó al rico al infierno. ¿Quiénes fueron? Los demonios. Usted y yo tenemos que entender eso. El que muere en pecado vienen a buscar los demonios. Pero el que muere en santidad, no importa la condición que tú te encuentres, no importa la enfermedad que tú tengas, no importa la condición económica en que tú vivas, vienen ángeles a buscarte. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Cristo da a entender que Lázaro era pobre, que Lázaro, amén, estaba enfermo, que aún de las llagas que tenían pasaban los perros y le lamían las llagas, con toda la condición que tenía. Algo que tenía Lázaro, que no tenía el rico, era que tenía Cristo. Mi alma alaba la gloria de Dios, porque dice que cuando el rico murió, fueron ángeles a buscarlo. Y cuando lo buscaron, lo llevaron, dice la Biblia, al seno de Abraham.
Porque usted y yo tenemos que entender que antes de que Jesús muriera y bajara a la profundidad de la tierra y le predicara a los espíritus encarcelados, que eran los que estaban en el paraíso, y los levantó a lo alto, gloria al Señor, y ahora están en la Nueva Jerusalén. Antes yo estaba en el seno de Abraham, el paraíso estaba abajo de la tierra, estaba a un lado del infierno. Dice la Biblia que de un lado a otro, uno estaba en el seno de Abraham y otro estaba allá en el infierno, pero en el medio había una cima, había un abismo. Y cuando usted busca la palabra cima con S, está hablando de abismo, porque cima con C es una montaña. Y uno al otro se podían ver, pero no podían pasar de un lugar a otro. Los que estaban en el infierno estaban atormentados, pero los que morían en Cristo, morían en Dios, estaban descansando. En ese seno de Abraham estaba Moisés, en ese seno de Abraham estaba David, en ese seno de Abraham estaba Abraham, ahí lo dice la Biblia. ¿Cómo él conoció el rico que era el padre Abraham? No lo sé, pero Cristo lo dijo. Y si Cristo dijo que rico lo reconoció, es porque lo reconoció. Amén. Y allá, mi hermano, después que Lázaro pasó tantos males, allá se encontró en el seno de Abraham descansando. Pero el rico atormentado comenzó a gritar y a decirle: Padre Abraham, haz que Lázaro se moje un dedo con agua y la pase por mis labios. Venga acá porque estoy atormentado en este lugar. Pero el padre Abraham le dijo: tú viste en la tierra y en los mal aquí. De hecho, los que están aquí no pueden pasar para allá y los de aquí para allá. Además, tú tuviste lo tuyo, tú tuviste tu riqueza, tú tuviste todo y no la aprovechaste. Como quien dice, eso fue lo que tú sembraste, eso es lo que tú cosechaste y eso es lo que tienes para ti. Y sin embargo, este tuvo males, pero este sembró a Cristo. Mi alma alaba la gloria. Este sembró al evangelio, este sembró, aleluya, bien para Dios. Gloria a Dios. Por eso es importante que usted y yo tenemos que saber que tenemos que vivir una vida de santidad. Usted y yo tenemos que buscar vivir una vida de pureza. Olvídese de lo que la gente diga. Olvídate de lo que la gente señala, hermano. La salvación es individual. Y si usted y yo no nos ponemos a cuenta con Dios, usted y yo nos vamos a perder, la iglesia. De la única manera que vamos a poder ser salvos es viviendo una vida sincera y de santidad delante de nuestro Dios. Amén. Y allá comenzó a gritar y a pedirle al padre Abraham que lo ayudara. Pero ya no había salida para él de ese lugar, sino que el padre Abraham le dijo: ya no puedo hacer nada, Dios no puede hacer ya nada por ti. Ya tú, eso fue lo que tú sembraste, eso fue lo que tú cosechaste. Iglesia, tenemos que sembrar santidad para Dios, tenemos que sembrar paz para Dios y para los hombres. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Iglesia, si usted no busca la paz con su hermano, con su hermana y aún con sus enemigos, usted no se va a salvar. Es como yo le digo a la iglesia que yo pastoreo, eso no es simplemente usted levantar las manos y decir: Señor, perdóname. Claro, Él te perdona y te escucha, pero ¿y los hermanos qué hay? ¿Qué hay con tu prójimo? ¿Qué hay con la gente? ¿Estás en paz con la gente? La Biblia dice: si es posible, buscar la paz con todos los hombres. Yo sé que es difícil, pero tienes que buscar la paz. Yo tengo que buscar la paz. Tenemos que vivir en santidad, porque sin la cual nadie le va a ver. Aleluya. Y muchos dicen a Dios: Dios lo que mira es el corazón. Mira, hermano, Dios no mira solo el corazón. Dios lo mira todo. Dios mira cómo tú hablas, Dios mira tus pensamientos, Dios mira cómo tú caminas, Dios mira las intenciones del corazón. Por eso que la Biblia dice: aún de toda palabra ociosa que hable los hombres darán cuenta en el día del juicio. Usted y yo, iglesia, tenemos que entender que el infierno es real, la salvación es real, pero el infierno es real y son muchos los que se están conduciendo a ese lugar cada día. Allá comenzó aquel hombre a gritar y a pedir misericordia. Pero el padre Abraham le dijo: no, eso fue lo que sembraste.
y eso es lo que has cosechado. Comenzó a interceder y a decirle, mira, Gloria a Dios. manda a Lázaro a la tierra para que le testifique a 5 hermanos que tengo, para que ellos no vengan a este lugar de tormentos. Manda a Lázaro. ¿Sabe lo que me hace entender eso? Que en el infierno, iglesia, hay conocimiento. El rico se acordó de los 5 hermanos que tenía en la tierra. ¿Sabe cuánta gente está en el infierno ahora mismo gritando, atormentado y ellos rogando allá, pero nadie los escucha? En ese lugar de tormento por los familiares que tienen en la tierra, miles y miles de personas gritándole a Dios y pidiéndole una oportunidad. Señor, dame una oportunidad, pero nadie los va a poder salir de ahí. Gloria a Dios por los que han tenido experiencia, que han llegado ahí y Dios los ha sacado. Hermano, el padre Abraham le dijo a los profetas, tienen que le hablen y le avisen. A Moisés tienen, a los profetas tienen. A Moisés lo tenemos en la Biblia, a los profetas lo tenemos en la Biblia, pero hoy en día también hay profetas. Hoy en día hay profetas. Usted es una mujer profeta de Dios, usted es un hombre profeta de Dios, que usted profetiza lo que viene en el futuro, que usted profetiza, aleluya, que hay salvación, que usted profetiza también que hay perdición para los desobedientes. Iglesia, escúcheme bien, el infierno es real, no solamente porque la Biblia lo dice, aunque es lo más importante, sino que yo tuve la oportunidad de llegar a ese lugar. Me acuerdo, aleluya, hace muchos años atrás, quiero compartir esto con ustedes. Cuando yo trabajaba, ahora estoy a tiempo completo, gracias al Señor. Estamos hablando como para el 2015 o el 2014. Me acuerdo que en la casita donde yo vivía antes, siempre cuando yo me levantaba, ahí mismito me postraba de rodillas en el cuarto, en la sala, oraba 10 o 15 minutos y después me iba a trabajar. Pero me acuerdo que en esa ocasión no sentí orar en el cuarto ni en la sala. Como que sentí en mi espíritu que orara allá en el laundry, donde tenía la lavadora y la secadora. Me fui para la parte del laundry y allá me postré y comencé a orar y comencé a agradecer a Dios. De momento, cuando callé, me acuerdo que me quedé de rodillas, con los ojos cerrados de rodillas, meditando. De momento comencé a sentir como que me comenzaron a bajar en el espíritu para debajo de la tierra, y yo con los ojos abiertos veía todo oscuro, pero mientras más me bajaban, más oscuro se ponía el ambiente. Mientras más me bajaban, más oscuro se ponía, y yo veía que más caliente se ponía, y yo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor no me hablaba. Y me siguió bajando y bajando y más caliente, hasta que comencé a sentir un caliente bien fuerte. Y le dije, Señor, esto está muy caliente, pero con los ojos abiertos no veía nada. Me sentía sumergido en el aire y todo estaba oscuro, pero de momento una luz comenzó a emanar, a alumbrar todo aquel lugar donde yo estaba mirando en el aire. Y cuando la luz comenzó a iluminar aquel lugar, era como un calabozo. Hermano, hay mucha gente que han ido al infierno, han tenido la oportunidad y han dicho que el infierno es como un cuerpo humano. Hay muchas sesiones y yo creo que es verdad, porque cuando Dios me llevó ahí, hermano, que yo no me paré allí, pero desde arriba pude ver el lugar donde Dios me dejó ver, iglesia, era como un calabozo. Y cuando yo miré aquel calabozo, que aquella luz comenzó a alumbrar, yo vi a aquel hombre. Me recuerdo como hoy, aquel hombre tenía la ropa toda rota, sucia. Y cuando miré sus manos que la levantó, sus manos estaban quemadas, aunque no vi fuego, aunque no vi demonios, solamente vi a aquel hombre. Y el hombre tenía las manos quemadas. El hombre, cuando la luz alumbró su rostro, aquel hombre las orejas las tenía quemadas, su nariz, su boca, todo el pelo todo quemado, nada más se le veían los ojos blancos. Y aquel hombre, cuando miró para arriba, que me vio, aquel hombre comenzó a gritarme y me decía, sácame de aquí. Aquel hombre me gritaba y me clavaba y me decía, sácame de aquí. Y aquel hombre me gritaba fuerte, sácame de aquí. Y yo en el aire, hermano, le dije, Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué yo hago aquí? Porque yo me asusté a ver a aquel hombre y ver a aquel hombre todo quemado.
Señor, ¿qué es esto? Después que le hablé al Señor, el Señor no me contestaba y yo estaba en el aire, hermano. De momento escuché yo la voz de Dios que me dijo: dile a mi pueblo que se aparte del pecado que yo salvo. Dile que se aparte del pecado que yo salvo. Gloria a Dios. Y cuando me dijo el Señor por segunda vez, como que la luz comenzó a disminuir. Y de momento como que dejé de ver el rostro de aquel hombre. Al ver que yo no podía hacer nada, comenzó a bajar las manos y el espíritu comenzó a levantarme. Y de momento, hermano, cuando el espíritu cayó a mi cuerpo, me levanté y comencé a llorar y me tiré en el suelo. Y no se me ha quitado de mi mente aquellas palabras, y pude entender que Dios me estaba diciendo: dile a mi pueblo. Y que la iglesia no me dijo dile a los que están afuera, sino dile a mi pueblo que esa parte del pecado, porque yo salvo. ¿Sabe por qué Dios me dijo eso? Porque hay mucho pueblo que está en pecados ocultos. Hay mucho pueblo que usted lo ve en las iglesias levantando las manos y alabando, pero están en pecados ocultos. Hay mucho pueblo que usted lo ve, que usted llega al templo y doblan rodillas, pero están en pecados ocultos. ¿Por qué te lo digo? Porque me ha tocado predicar en diferentes lugares, y después que predico, líderes que ministran en los altares, líderes que cantan en los altares, líderes que están arriba en los altares, vienen a donde mí a confesarme que están en pecado. Santo Dios. Se me han acercado para decirme: pastor, yo estoy en pecado. Y yo le he dicho: ¿qué tú haces en el altar? Tú estás viva, tú estás vivo por la misericordia de Dios. El infierno es real, iglesia. El infierno es real. Y lo triste de esto es que si una persona, un cristiano, se muere en pecado, hermano, le espera el infierno. Sabemos el día que nacimos, pero no sabe cuándo nos vamos a morir. Cada uno de nosotros sabemos la fecha y el día en que nacimos, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Por eso Dios nos avisa y nos sigue avisando, diciendo: el infierno es real. Apártate del pecado. El infierno es real. Apártate del pecado. El pecado gusta, pero al fin te lleva a la muerte. Y así me enseñó el Señor. Yo pude entender, la iglesia, que nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios. Tenemos que vivir una vida real con Dios. Tenemos que convertirnos todos verdaderamente a Dios, porque si no, iglesia, nos vamos a perder. Y Cristo lo habló. Gloria a Dios. Y Cristo lo confirmó. Y Cristo lo sigue hablando. Por eso en San Juan 3:16 lo dice bien claro: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por escuche bien ahora: el que no cree en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Dios, del Hijo de Dios. El que no cree en él, el que no cree en su palabra, el que no vive una vida consagrada a él, acarrea condenación. Iglesia, tenemos que estar a cuenta. Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Muchos dicen: necesito un mensaje que Dios me dé fuerza. Claro, cuando te arrepientas, ahí vas a recibir las fuerzas. ¿Sabe por qué muchos están cargados? ¿Sabe por qué muchos están, hermano, se sienten bien débiles? Porque hay pecados, hermano, no confesados. Hay pecados no confesados, y los pecados que no se confiesan, hermano, no se perdonan. Para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que confesar y tenemos que apartarnos.
Gloria a Dios. de los pecados. Tenemos que cuidar nuestros ojos. Los ojos es la lámpara del cuerpo del hombre de Dios y la mujer de Dios. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás codiciando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo está tu vida devocional con Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo está tu vida devocional con Dios? ¿Estás en una disciplina con Dios? ¿Te has disciplinado? ¿Has aprendido a disciplinarte con Dios? Olvídate de lo que la gente diga. La gente siempre te va a criticar. Tú no eres un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. La gente siempre te va a criticar. La gente siempre te va a señalar. Pero tú con Dios, ¿cómo estás? Yo con Dios, ¿cómo estoy? Gloria a Dios. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que esa parte del pecado que yo salvo. Dile a mi pueblo que esa parte del pecado que yo salvo. Mucho pueblo en pecado, iglesia. Mucho pueblo en pecado. Y Dios quiere que nosotros no estemos en pecado. Dios quiere que nosotros nos limpiemos y estemos limpios delante de su presencia. Pueblo de Dios, el único que puede limpiarnos y salvarnos de ese lugar real es Cristo Jesús. Eres el único que nos puede limpiar, Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede consolar. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena vivir una vida humillada a Cristo. Vale la pena vivir una vida consagrada para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ya Él pagó el precio. Ya Él pagó el precio y Él te dice, oh, si estás cargado, oh, venga a mí, todos los que traen trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Venga a mí, no hay excusa. Sí, Señor, aleluya. No hay excusa. Gloria a Dios. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Pero muchas veces preferimos no hacerlo. Muchas veces preferimos no hacerlo porque la carne nos quiere dominar, iglesia. No lo dejemos dominar por la carne. Vamos a dejarnos dominar por el Espíritu. Si usted y yo nos humillamos al Espíritu, el Espíritu nos va a ayudar en nuestras debilidades y vamos a poder vencer. El infierno es real, iglesia. El infierno es real. El infierno es real. Lo quiero dejar aquí. Lo quiero dejar aquí. Pero quiero decirle, iglesia, que el infierno es real. Dios está llamando a su pueblo a que su pueblo se consagre. Aleluya. A que su pueblo se consagre delante de su presencia. Y que si cometiste pecado, te arrepientas. No camines como si nada hiciste. Si tú sabes que pecaste, tienes que arrepentirte. Si yo sé que pequé, tengo que arrepentirme. Eso es así. Porque si no llegamos a morir, nos vamos a perder. Es un lugar terrible. El cielo nos espera. El cielo nos espera. El reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Aquellos valientes que saben humillarse y que saben despojarse de toda carga que la asedia. Esos son los que se van a salvar. Aquel lugar de tormento está gritando nuestro nombre, pero el cielo también. El cielo también. Gloria al Señor. Pastora Katy, si alguno quiere la oración, estamos aquí. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Abran su micrófono, mis amados hermanos, si alguno quiere la oración. Amén. Gloria a Dios.